Bueno, buenas tardes. Vamos a ir arrancando, que bueno, Claudia va a tener muchas actividades hoy en el día, así que bueno, nos está acompañando hoy acá, pero tenemos que ir arrancando. Bueno, mi nombre es Camila, soy de Jóvenes por la Inclusión. Darle el agradecimiento a todas las personas que están hoy acá, a las organizaciones que nos han acompañado a realizar este mes de los pueblos originarios. Hoy vamos teniendo una de las últimas actividades que habíamos planeado, ya es la tercera charla que hacemos en sábados consecutivos, así que bueno, nada, un placer tenerles a todos acá. Primero que nada, como les decía, agradecer a la Dirección de Juventudes de la provincia, a JCI, a la Coordinación de Jóvenes de Ciudad, Jóvenes por Mendoza, que bueno, son organizaciones que vienen trabajando con nosotros desde que empezamos con esta idea de poder visibilizar a los pueblos originarios y todo este mes que venimos con actividades. Así que, bueno, Ceci va a estar, Ceci que es de Dirección de Juventud de Mendoza, va a estar moderando conmigo, así que bueno, nada, para presentárselas, las preguntas y todas esas cositas las va a ir diciendo ella, pueden hacer preguntas al chat o levantar la manito, eh, pero bueno, la idea es que Claudia pueda hablar, dar su intervención y que después de unos 20-25 minutos podamos empezar con las preguntas. De todas formas las pueden ir dejando en el chat a medida que ella va hablando, así no se nos cuelgan las preguntas dependiendo de los temas. Bueno, les presento entonces a Claudia. Ella es Claudia Herrera, OMTA, de la comunidad Huarpe Guaitamarí, y es vicepresidenta de la Organización de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas de Argentina. Así que bueno, un placer, Claudia, tenerte hoy acá con todos nosotros, y tenés la palabra para poder arrancar. Ahora sí. Ahora sí. Bien. El Gui Sumuche, Genetite Liliana Claudia Herrera Salinas, Sacsacarigue, Hualpe Guaitamari, Mahuel Turata, Huentota, Argentina, Peñe Comague, Puscu Comague, Polio Comague. Les estoy diciendo buenas tardes en nuestro idioma Huarpe Milcayac. Mi nombre es Liliana Claudia Herrera Salinas, soy miembro, parte de la comunidad Huarpe Guaitamari. Estamos aquí en Uspallata, Mahuel Turata, nombre ancestral, Huentota, Mendoza, Argentina. Y les he saludado hermanas, hermanos y amigas y amigos a todas, a todos y a todes. ¿Sí? En principio, Mutuani, muchísimas gracias por esta invitación a participar a este tercer encuentro. Gracias a la Red de Inclusión de Jóvenes. Estoy recién acercándome y conociéndolos. Realmente me pone muy feliz y muy contenta y emocionada por esta convocatoria para que las voces de nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, se puedan hacer escuchar a más sectores de la sociedad hacia las 4 direcciones, como decimos nosotros. Bueno, mi tema hoy es, como es 5 de septiembre, justamente, que ha sido instituido como Día Internacional de la Mujer Indígena por allá por el año 1983, por el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América que sucedió esto en Bolivia. Se instituyó en homenaje a una mujer indígena considerada heroína, homenaje a la Bartolina Sisa,
luchadora por la libertad de su pueblo. Y en realidad en su nombre, en la memoria de todas las mujeres indígenas luchadoras que fueron invisibilizadas por la historia oficial, como lo fue también aquí de la región nuestra mujer huarpe Martina Chapanay, como tantas otras mujeres, ¿no? Quiero antes de iniciar también dejar un homenaje especial a mujeres que hoy están trabajando en sus territorios, en sus comunidades, de una forma anónima, con un perfil muy bajo, pero que hacen permanentemente y luchan para que sus comunidades y sus pueblos sean pueblos dignos, como lo que somos, ¿no? El feminismo, nosotros, y personalmente compartirles desde mi propia vida, mi propia experiencia de vida, mi propia vivencia, por allá por el año 2003, recuerdo, cuando se conforma y se constituye una organización que fue autoconvocada a nivel nacional, la primera organización autoconvocada a nivel nacional indígena. En ese momento, cuando fue la Gran Asamblea Nacional, yo estaba ahí presente y me postularon y salí como encargada de lo que es la Secretaría de la Mujer de esta organización, que es la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, OMPIA. Hoy soy vicepresidenta de esta organización, pero yo inicié en ese año, en el 2003, cuando nace la organización encargada de la Secretaría de la Mujer. Para mí fue una gran sorpresa y recuerdo siempre ese momento y lo comparto con las hermanas y con los hermanos y con todas las personas, todas las veces que puedo, y con mis nietos ahora, que son 8 nietas y nietos que tengo en total. Recuerdo que en ese momento se me vino a mi pensamiento y a mi sentimiento mi mamá, mis abuelas y todas las mujeres que viven aquí en mí. Y lo primero que sentí fue una gran emoción, pero también una gran responsabilidad, ya que las mujeres indígenas, desde épocas históricas, y podemos decir que sufren una tremenda discriminación y violencia desde el momento y desde la llegada del patriarcado a estas tierras, que vino con un sistema eurocéntrico. En aquel momento se le llamaba el feudalismo. Hoy le podemos decir capitalismo, neoliberalismo, fue mutando de nombres, pero en lo profundo siempre impuso sobre nuestras culturas realmente esto del patriarcado, que enseguida lo vamos a desarrollar un poquito más desde nuestra mirada, desde nuestros conceptos. A partir entonces de ese 2003, en esta responsabilidad y compromiso que asumo, comienzo a recorrer distintas instituciones y también a conectarme con organizaciones que en Argentina ya venían de alguna manera llevando esto de las voces de las mujeres, y se comenzaban a conformar en distintos lugares en la Argentina y del mundo, ¿cierto?, organizaciones de mujeres. Ha sido un largo proceso, han ido cambiando inclusive las estrategias y las formas de accionar, pero en su momento y en aquel momento cuando
yo como mujer indígena me iba acercando a estas instituciones o a estas organizaciones, inclusive instituciones del Estado, que comenzaban a crear áreas de género. Entonces nosotros nos acercábamos, y yo me acercaba a explicarle y a aportar a este movimiento que se estaba constituyendo, lo que se conoce como el feminismo, nuestros conceptos, nuestra cosmovisión. Y le decíamos que nosotros no entendíamos al feminismo como una cuestión sesgada o apartada de todo lo que es el concepto de nuestra cosmovisión, ¿no? Y nuestra cosmovisión habla de lo que es el sentido de complementariedad, ¿sí? Somos complemento en todos los aspectos. Y ese es el concepto que nosotros íbamos acercando, y así las mujeres indígenas, a la vez que el movimiento feminista a nivel mundial iba creciendo, se iba fortaleciendo, y también se iba de alguna manera reflexionando y reconstruyendo permanentemente, hacia adentro del movimiento indígena también iba sucediendo esto. Así que en el año 2005 logramos estar en un encuentro mundial en Naciones Unidas para un 8 de marzo, una marcha mundial que hubo, y por primera vez estuvimos allí 50 mujeres indígenas representativas del movimiento indígena de todos los continentes. Ahí estaba yo también. Imagínense, me sentía más chiquita de lo que soy, porque yo soy bien bajita, chiquita, pero ante tal organización, pero a la vez también con mucha emoción, porque pude llevar de alguna manera la voz de las mujeres indígenas de la Argentina, y sobre todo desde nuestra organización, que es una organización nacional. Ahí ocurrió un hecho histórico, actual tampoco se cuenta mucho, ¿no? Cómo las mujeres indígenas vinimos apropiándonos y animándonos a ocupar y estar al mismo nivel que otras mujeres y a la par de los feminismos, porque otro de los conceptos cuando nosotros hablamos del feminismo comunitario o el feminismo que propone descolonizar justamente el pensamiento, pero también dentro de los movimientos feministas, decimos que nuestro feminismo es un feminismo útil para la lucha de todos los pueblos. Ese es un concepto básico del concepto del feminismo comunitario. Y ese hecho histórico fue que por primera vez 50 mujeres indígenas estábamos en Naciones Unidas, pero también fuimos parte de la creación del Foro Permanente de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Fuimos parte de esa creación las mujeres, pudimos tener nuestra voz. Y más adelante se conformó dentro del mismo seno de Naciones Unidas lo que hoy es el Fondo Internacional de Mujeres Indígenas, que ahí también están muchas mujeres empoderadas y asumiendo espacios de decisión importante. Así que de alguna manera a mí me tocó también ser parte de esta historia. Y pasando el tiempo, en ese 2005, hubo la segunda cumbre continental de pueblos indígenas, se llevó acá adelante en la Argentina, la sede central fue en Mar del Plata. Algunos quizás recuerden cuando los pueblos y los pueblos indígenas también dijimos no al ALCA, ¿sí? A ese sistema
de desarrollo que se quería y que se impuso en muchos países, donde se produce muchísima pobreza. Entonces, en esa cumbre logramos realizar por primera vez en las cumbres indígenas un documento con la voz de la mujer, la voz particular, para que ese documento estuviera anexado también al documento general de la cumbre, porque hasta ese momento habían documentos generales y la verdad que las voces de las mujeres quedaban prácticamente diluidas, ¿sí?, en esos documentos, donde proponíamos como movimiento indígena que pensábamos y que creíamos que los gobiernos debían llevar adelante políticas públicas para nuestros pueblos, pero también como aporte a una construcción de una sociedad mucho más inclusiva, donde también estuviéramos nosotros. Y así fue que en los distintos territorios de este continente hoy llamado América, pero para nosotros es Abya Yala, ¿sí?, tierra fértil, tierra generosa significa, las mujeres comenzamos a organizarnos en nuestras comunidades, pero después entre comunidades, luego en organizaciones regionales, en organizaciones nacionales, y tratando siempre de buscar alianzas con otras organizaciones de mujeres, pero también organizaciones sociales que tuvieran una ideología de entender esto de que somos complemento, no hay un saber más importante que el otro, sino que los saberes son complementarios, por consiguiente, todos los pueblos, más allá de su cultura, ninguno es más importante que el otro. Entonces, esto de entender a la cultura europea como se tuvo tantísimo tiempo y como la educación sostuvo tantísimo tiempo esa ideología como la cultura más importante y las culturas originarias como prácticamente inexistentes, de hecho que la quisieron exterminar, eso de alguna manera, desde nuestras propias organizaciones, comenzamos a visibilizar y a aportar a las otras organizaciones sociales para que tomaran nuestras propuestas. Y este feminismo comunitario, como les decía, que fue gestado de alguna manera en Bolivia, en principio con este Día Internacional de la Mujer Indígena, pero así como tal, con este nombre, feminismo comunitario, también surge desde Bolivia en el momento que se estaba produciendo un cambio profundo llevado por el mismo pueblo boliviano que quería vivir con dignidad, ¿no?, cuestionando este sistema neoliberal, patriarcal, colonial y transnacional. Un pueblo que se comprometió con la descolonización y la autonomía. Entonces el feminismo comunitario, según las propias mujeres indígenas, es una acción política que se nombra, pero que además de luchar por el territorio, que incluye el ambiente, la salud intercultural, la educación, las identidades culturales, las lenguas, etcétera, etcétera, hay que luchar en el territorio también de las palabras. Hay que disputar la hegemonía del pensamiento eurocéntrico. Consecuentes con esa lucha, nos llamamos, y muchas mujeres, a sí mismas se llaman,
feministas, pero desde ese pensamiento, y construimos nuestros propios conceptos como un acto de autonomía. Entonces el feminismo comunitario, este feminismo descolonizador, hoy es un movimiento en la Vía Yala, en América, que articula a hermanas de Argentina, de Chile, de Bolivia, de México, de Guatemala, y cada vez se va expandiendo más. Es entonces una herramienta de articulación y de lucha. Estas expresiones las podemos escuchar, voy a nombrar 2 o 3 hermanas que son impulsoras de este movimiento, como es la hermana Adriana Guzmán, que ella es justamente referente de Bolivia, o la hermana Lolita Chávez de Guatemala, que tuvo que salir hace unos años corriendo de su país porque corría peligro su vida, nada más que por luchar y para ser firme contra algunas transnacionales. Y que bueno, a mí me tocó compartir con ella una vivencia muy fuerte y muy importante, como lo fue el Foro Mundial Social, que fue en Belén de Pará, por allá por el 2008, con Lolita Chávez. Nos tuvimos que parar firmemente ante el ministro de Justicia de Brasil de ese momento, que iba a dar un discurso diciendo que estaban protegiendo a la Amazonía y siendo que cada vez la estaban talando más, ¿no? Eso como pequeñas anécdotas vividas por mi persona. Y bueno, planteamos esto de descolonizarnos, ¿no? Y descolonizar el feminismo, porque lo que nosotros, y de acuerdo a nuestras vivencias, vivíamos permanentemente, que muchos ámbitos, porque primero aclarar que no existe un feminismo, sino que existen tantos feminismos como tantas mujeres y tantas culturas existen sobre esta Pegnetá o sobre esta madre tierra. Pero sí nos encontramos en muchas oportunidades con algunos sectores del feminismo que iban replicando también esta visión eurocentrista. Por consiguiente, sin querer, ¿sí?, se iba replicando este patriarcado, ¿sí? Entonces nosotros decimos que descolonizar el feminismo es volver a mirar, reflexionar aún más profundamente al patriarcado en su complejidad, en su complejidad. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones. No es un sistema más. Es el sistema que oprime, en realidad, a toda la humanidad. Y más lo podemos ver en estos tiempos, ¿sí? Que oprime no solo a las mujeres, oprime a los hombres y a las personas intersexuales. Y a la naturaleza también. Este sistema opresor, patriarcal, también oprime a la naturaleza. Construido históricamente y todos los días, ¿no? Lo sigue haciendo sobre el cuerpo de las mujeres. Y ahí hago un alto y quiero recordar que el día de ayer, 4 de septiembre, se cumplieron 8 años de la desaparición y muerte y asesinato de Joana. ¿Sí? La quiero recordar en este mismo momento. Bueno, descolonizar el feminismo ha sido para nosotras, primero pensarnos nosotros, reflexionar, interpelarnos, interpelar al mismo sistema
a las mismas organizaciones indígenas, que enseguida le voy a dar un párrafo también a eso, ¿no? Porque no es solamente mirar los feminismos hacia afuera, sino también qué sucede y qué ha sucedido históricamente en nuestras propias comunidades, ¿no? Entonces, decía que descolonizar el feminismo ha sido para nosotras pensarnos frente al patriarcado, recuperando la memoria ancestral o la memoria larga, como dicen muchas de nuestras hermanas, esta memoria larga de nuestros propios pueblos, ¿sí? Pueblos mapuches, pueblo vilela, el mismo pueblo huarpe, que ese mismo sistema patriarcal ha negado como pueblo vivo. Hasta no hace mucho tiempo se nos decía que no existíamos porque no hablábamos nuestra lengua, porque, por muchísimas otras cosas, ¿sí? Por eso nosotros, al conformar nuestra comunidad Waitamari, que fue la primera en ser reconocida institucionalmente, tuvimos campañas persecutorias, difamatorias, porque nos parábamos como pueblo huarpe. Y algunos sectores, estos ideológicos, con este pensamiento patriarcal, evidentemente y opresor, decían que los huarpes no existían más. Porque el estereotipo, que esa historia patriarcal, eurocéntrica, nos ha traído hasta nuestros días, dicen que el ser indígena es ser, no sé, cazaban, se vestían, hacían, pero somos seres hoy. Somos una parte de esta sociedad, somos sujetos de derecho como cualquier otra persona de esta sociedad. Entonces, para retomar, ¿no? Decimos que para construir un proyecto político de sociedad y de mundo, la comunidad es una propuesta, ¿no? Sentirnos parte de una comunidad, de un mundo, ¿sí? Respetándonos en todas nuestras diversidades. No podemos seguir asumiendo que el feminismo se reduce a la equidad de género, o a la igualdad, a la diferencia, o a la lucha por los derechos cuando los pueblos de América Latina y el Caribe luchan por otra forma de vida, ¿no? Nosotros, nuestra propuesta desde este feminismo es el buen vivir, donde incluye todas las formas de vida, pero este buen vivir lo que hace es interpelar a este sistema de desarrollo economicista y extractivista, donde únicamente se aceptan y se valorizan ciertas culturas y ciertos saberes, y todo lo que es diferente, entre comillas, es algo excluyente. Entonces, superar las categorías de aquellos feminismos que ven la realidad segmentada y nos asumen a las mujeres como un tema entre tantos temas, un sector entre tantos sectores que quiere incluirse en el sistema, es otro gran desafío. Esto significa o implica entonces superar la visión de gueto, que es eso con lo que yo al principio de la charla le decía que nos encontrábamos. Igualmente, eso se ha ido superando y se sigue superando. Y lo hemos visto, y pongo un ejemplo, con las mareas verdes que se dieron en todo el mundo, ¿no? Entonces, este patriarcado que se sigue sintiendo superior ante la lucha feminista desarticulada, puede seguir avanzando y puede impactar negativamente hacia todos los pueblos. Por eso, solo en la lucha con nuestros pueblos podemos aportar a visibilizar al patriarcado como el sistema de
opresiones. Entonces ya para ir finalizando, la propuesta es un feminismo que sea útil, como les decía, para todos los pueblos. Todo esto tiene que ver con el desafío mayor, ¿no? Construir un feminismo útil para la lucha de todos los pueblos, que todos seamos parte, ¿no? Y que todos tengamos todos los derechos, reconociendo, entre otras cosas, por ejemplo, vamos a traer un ejemplito nomás, en el trabajo impago de las mujeres en el hogar, por ejemplo, ¿no? La Constitución misma del capitalismo ha negado esto. La propuesta es que se construya un modelo económico que no reedite la explotación de nadie, incluyendo a la naturaleza, ¿sí? Como dice el Papa Francisco, la casa en común, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, un feminismo que construya la cosmovivencia, decimos nosotros, con la naturaleza, para el buen vivir de todos los pueblos. Entonces, el comunismo comunitario ha encarado estos desafíos, hablamos desde un feminismo descolonizador, hemos construido conceptos, categorías y acciones útiles para desmontar el patriarcado, y tenemos como propuesta volver a la comunidad como una forma de vida que se construye día a día, y que es a la vez la forma de garantizar que el patriarcado no se recicle, que esa es otra cosa a la que tenemos que estar atentas, porque cuando queremos acordar esto de cómo va mutando, ¿no? Entonces, a su vez, nosotras decimos que estamos en tiempos de esperanza, hablamos de este nuevo Pachacuti. Ustedes saben que ¿qué es el Pachacuti? Es el tiempo antiguo y nuevo tiempo, ¿no? Desde las culturas andinas, recordar que el pueblo huarpe también es cultura andina, somos andinos los mendocinos, ¿sí? Los andinos no solamente están en Jujuy, están en Bolivia y en Perú, porque cada vez que se refieren a nuestros pueblos como andinos están hablando por allá lejos, y no que no somos, sí, somos parte. Entonces en este Pachacuti son tiempos de esperanza, aunque no parezca. Y toda esta situación que estamos pasando con este virus COVID-19 y esta pandemia nos da la gran oportunidad de que salgan afuera todas las situaciones y las debilidades estructurales en las políticas de los gobiernos y estados de todo el mundo, ¿no? Pero nos da la gran posibilidad como pueblos de irnos hacia adentro, reflexionar y salir más fortalecidos, entendiendo esto del buen vivir y lo comunitario. Hasta aquí llega mi exposición, quedo aquí a la espera de consultas, preguntas. Claudia, muchísimas gracias por tu exposición, la verdad que nos deja reflexionando todo lo que decís de esto, del tema del feminismo comunitario, la verdad que es algo para reflexionar. Te voy a hacer algunas de las preguntas que han dejado por acá en el chat. Por una cuestión de tiempo te voy a hacer de a dos para que puedas ir respondiendo. Rubén Herrera pregunta si el machismo lo introdujo la conquista o ya existía como práctica en los pueblos originarios de América. Y la otra es respecto a cómo viviste tu lucha feminista durante la última dictadura militar y cómo se vivieron las décadas siguientes al respecto. Bien. Bien, la primera pregunta siempre sale, siempre sale cuando estamos compartiendo, y si tomamos en lo histórico-social,
y bueno, yo como buena psicóloga social que soy, no puedo dejar de lado ese aspecto, es que antes de la conquista, y aún antes todavía, las cosmovisiones más antiguas de nuestros cuerpos, de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, uno de los puntos, de los principales, diríamos, de los principios filosóficos de nuestros pueblos, es el de la cosmovivencia, pero también el principio filosófico de la complementariedad. Entonces, el sistema circular, que era el sistema de organización antiguo nuestro, antes que llegara la colonización, el sistema circular dice de que uno estamos al lado del otro, más allá del rol que cumplamos, más allá del color de ojos, del color de piel, más allá si somos varón, si somos mujer, si tenemos cualquier otro tipo de sexualidad, ¿sí? Entonces, no existía en nuestros pueblos, antes de la llegada de la colonización, el patriarcado. Como concepto no existía. Entonces, el sentido era de complementariedad. Somos complemento, ¿sí? No existía el machismo. Todo era complemento. La otra pregunta es, ¿cuál era la pregunta, Ceci? La otra pregunta era respecto a cómo experimentó usted su lucha feminista durante la última dictadura militar y cómo se vivió en las décadas siguientes. ¿Cómo se fue construyendo la idiosincrasia patriarcal? Bueno, en esa época, sí, en esa época yo tenía 16 años, ¿sí? En esa época yo estaba era bien cercana a un grupo y también muchas mujeres, ¿sí? Que de alguna manera nos íbamos revelando, por decirlo así, a todo esto que estaba pasando, pero la verdad que vivíamos con mucho miedo, cuando inclusive pasaron algunos años más, porque vimos y sufrimos la pérdida de hermanas, de compañeras. De hecho, que a mí me tocó estar justo en la noche de los lápices de Mendoza, que sucedió, se la conoció así, un recital de música que se hacía ahí en el Cine Plaza. Estábamos ahí con un grupo de hermanas y de mujeres esperando que iniciara, y comienza la primera canción, que el grupo, creo que era un grupo de música de Lágrimas Blue, que comienza y de repente se encienden todas las luces y miramos hacia atrás. Estábamos las familias, habían niños, había mucha familia también. Miramos atrás y habían hombres vestidos de civil
con ametralladoras, y a partir de ahí fue un caos. Los móviles a mis compañeras, y bueno, fue difícil. Aquellos que logramos sobrevivir a esa noche, difíciles, igual nos juntábamos, igual de alguna manera sentíamos que algo estábamos haciendo por tanta muerte y atrocidad, a través de la Bueno, lamentablemente en este preciso momento se le desconectó a Claudia, está con un viento sonda cerca de la montaña, así que suponemos que es por eso. Voy a intentar hablar con ella, ahí está volviéndose a conectar, pero bueno, disculpen los problemas causados. Claudia, ¿nos escuchás? Ahí estamos. Sí. Genial, se cortó, así que bueno, nada, te estabas Sí. contando lo de las noches de los lápices, te seguimos escuchando. Bueno, lo que a través de la poesía encontré la posibilidad, junto también con otra gente de Mendoza del arte que logramos sobrevivir, los 12 de octubre hacíamos algunas actividades en distintos lugares. Recuerdo una vez en la Plaza Independencia, donde diríamos, no sé, los compañeros hacían sus canciones, yo hacía mis poesías, y hacíamos la denuncia a través del arte que sabíamos hacer, y evidentemente desde ese lugar parece que no fuimos tan peligrosos ni tan peligrosas, pero bueno, así una síntesis de cómo se vivió esto. Sí, hubieron compañeros y hermanas pertenecientes a las ligas agrarias en el Chaco, por ejemplo, en Santa Fe, que bueno, que los mataron, los mataron por, ellos decían, por ayudar a los subversivos. En Tucumán también pasó lo mismo, o en Neuquén con hermanos mapuches, 2 hermanos mapuches que los mataron por decirse que eran mapuches, nada más que por eso. Y así tenemos una larga historia, pero sí la historia actual, oficial, que denuncia todo lo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. Otra deuda que tiene hacia los pueblos indígenas, hacia nosotros, y que las mujeres indígenas lo denunciamos mucho, es que en la Argentina todavía no se reconoce el genocidio, primero, que la colonización hizo hacia los pueblos indígenas, y segundo, la matanza que hubo de nuestras hermanas y hermanos de lesa humanidad. Son deudas que no están saldadas hacia nuestros pueblos originarios. Gracias, Claudia, por tu respuesta. Voy a hacer otra de las preguntas que están acá. Es de Caro Guillén y te agradece la participación, y también te consulta si desde su comunidad participaron del debate de nombrar al Encuentro Nacional de Mujeres como plurinacional, y qué piensa usted de eso. Bien, bueno, gracias, gracias por la pregunta, gracias por participar y bueno, y estar allí e interesarse. Sí, es algo que dentro de lo histórico
que dije, se me pasó, no lo nombré. Yo recuerdo haber participado en los primeros encuentros que se hicieron y en el primero que se hizo acá en la provincia de Mendoza. En ese momento no éramos muchas mujeres indígenas, éramos, diríamos, muy poquitas, estábamos recién así empujando con los codos para tener una voz propia, para que fuera de alguna manera diferenciada. ¿Por qué? Porque de alguna manera también tenemos una historia diferenciada, ancestral, que era importante ponerla en los encuentros de las mujeres. Y yo después no pude seguir participando porque la verdad que mis actividades me tenían como muy ocupadas, pero sí hermanas que gestaron ese espacio dentro del movimiento de mujeres a nivel nacional y que lo fueron fortaleciendo y se fueron incorporando más, cada vez más, fueron incorporando estos conceptos del buen vivir y sobre todo lo de el ser plurinacional, ¿no? Nosotros como organizaciones indígenas, ya esto a nivel continental, y luego lo empezamos a traer a nivel nacional, venimos proponiendo desde los distintos espacios políticos donde vamos participando, y acercamos los documentos a los distintos partidos políticos para que se avanzara y se declarara a la Argentina como un país plurinacional, entendido desde lo pluricultural, ¿no? Desde ese concepto es que nosotros lo venimos proponiendo. Muchos políticos, diríamos, partidarios de distintos partidos, que cuando escuchaban nuestra propuesta, inclusive muchos gobiernos en distintas gestiones, diríamos, tenían sus temores porque dicen que estábamos proponiendo un estado de secesión, y nosotros no. Cuando hablamos de plurinacional y pluricultural, estamos hablando nada más ni nada menos que el Estado argentino se reconozca, dentro del Estado argentino se reconozcan las distintas identidades culturales que existen. Así que, bueno, ese es mi pensamiento, así que nosotros y como organización promovemos y apoyamos esta propuesta de que el Estado argentino, como ha sucedido en Bolivia, por poner un ejemplo, en Ecuador, en Ecuador se intentó avanzar, pero no alcanzó a terminar de producirse eso. Así que en Argentina sí, venimos hace años proponiendo esto, y me alegro que desde el sector de los distintos feminismos en la Argentina también se haya tomado. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Yo tenía una última preguntita, tenía que ver con esta pregunta que te hicieron al principio, más que nada, de que nos puedas decir vos qué rol cumple hoy, digamos, el hombre en el feminismo comunitario. Esa era mi pregunta específica, y bueno, esa es como la última pregunta que hay, así que bueno, si querés ir dándole el cierre, y ahí bueno, terminamos. Muy bien, sí. Muchas gracias, porque ese es el otro punto que me faltó y que lo nombré y que dije que lo iba a desarrollar. Y que también está un poco relacionado con lo que cuando Rubén también consultó, si antes, ¿no?
ese antes, bueno, lo que vino también a hacer esta imposición del eurocentrismo y el sistema patriarcal en nuestras comunidades, así como lo fue con la espiritualidad, ¿sí? Porque lo que hace este sistema eurocentrista fue intentar que desapareciera la espiritualidad particular de los pueblos originarios e impuso a sangre una religión, ¿sí? Que hoy son muchas religiones. Con todo eso va también, ¿sí?, esto del patriarcado, ¿sí? Porque, por ejemplo, en nuestros pueblos y de acuerdo a nuestra cosmovisión, se habla de la energía creadora y creador. Siempre está la complementariedad, ¿sí? Cuando se introduce una espiritualidad, un pensamiento a fuego, como les digo, y a muerte, se toma de una manera tan profunda, y eso va avanzando en las distintas generaciones que llega hasta el día de hoy, y dentro de las comunidades y de las organizaciones, tanto a nivel local, a nivel nacional y a nivel continental, en los pueblos indígenas hay un machismo violento también, muy fuerte, con el que nosotras las mujeres nos hemos enfrentado, hemos padecido en nuestra niñez, en nuestras adolescencias, ¿sí? Y eso continúa. Entonces, es un gran desafío para las mujeres indígenas hacia adentro y hacia afuera, porque el patriarcado está fuertemente instalado en nuestras comunidades y en nuestras organizaciones. A mí me ha tocado, por ejemplo, no hace mucho, terminar, me habían invitado a dar una charla justamente sobre el tema de mujeres indígenas, y toqué al final un poquito esto de lo que significa el feminismo comunitario y qué propone, y habían muchas hermanas indígenas, y cuando se termina el evento me abordan y me dicen que qué es lo que yo estaba haciendo. Así que, y otras muchas cosas más. Pero les comparto otra cosa: cuando se difunde esta charla, me llama una señora, abuelita, que yo quiero mucho, que ella no es indígena, ¿no? Pero que sí apoya y diríamos que es una aliada del movimiento indígena. Me llama y me dice: ¿qué charla vas a dar? ¿Qué es eso de separar a los hombres de las mujeres? Entonces le expliqué, me tomé mi tiempo, le dije que era un homenaje. ¿Por qué es el homenaje? ¿Quién había sido la Bartolina Sisa? ¿Quién había sido la Martina Chapanay? ¿Cuántas mujeres indígenas trabajaron para libertar y construir esta Argentina, que cuando se construyó al final y terminó creándose como país, se creó negando la presencia de nuestros pueblos, pero sí utilizó a las mujeres indígenas en sus campañas libertadoras, y que la historia oficial la escondió? Así que sí, es un gran desafío hacia adentro de nuestros pueblos y hacia afuera.
seguimos trabajando y por eso digo que tenemos grandes esperanzas, porque son ustedes las jóvenes, les jóvenes, que van a continuar caminando el camino de la justicia por nuestras ancestras, por nuestras niñas y por todas las comunidades, por todos los pueblos y en definitiva por todas las sociedades y todas las culturas. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por haber estado acá, gracias a todos los que estuvieron en la charla. Tenemos muchos participantes también en Facebook que se está transmitiendo en vivo. Ahí hago un paréntesis que te está mandando saludos Diego Giovanni, así que si querés mandarle saludos, te está hablando desde Facebook. Bueno, para todas las personas, muchas gracias. Es muy importante, como bueno, decía Claudia recién, esta visibilización de las mujeres indígenas, y es lo que hoy intentamos hacer con esta actividad en el día de hoy, que es sumamente rememorable para ellas. Así que bueno, no quiero tomar mucho la palabra porque hemos escuchado muchas cosas ya de Claudia y muy enriquecedora la charla. Ella, bueno, ahora se tiene que ir a otra actividad porque, bueno, su día está con otras actividades, pero bueno, agradecerles a todos la participación, y bueno, nada, que siempre están invitadas a todo lo que hagamos desde Jóvenes por la Inclusión, y bueno, seguirle agradeciendo a las otras organizaciones que estuvieron participando en conjunto para realizar esta y las anteriores actividades, y que bueno, estaremos en contacto para seguir hablando y pudiendo visibilizar. Ahí, bueno, Bueno, Rubén muchísimas Herrera está poniendo gracias. felicitaciones Sí, en el ahí. chat, así que bueno. Bien, bueno, gracias a Diego, a Rubén, representante del Consejo de Educación Intercultural Bilingüe a nivel regional, a Carolina, bueno, y a todas, a todes y a todas las personas que están participando. Y bueno, se quedan ahí ustedes con mi contacto para quienes quieran continuar, porque bueno, ya se está haciendo la hora, también que debo tomar otra reunión. Muchísimas gracias por este conversatorio. Eptayú, hasta siempre. Chao, Claudia, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias por la gracias. convocatoria.